una iglesia bíblica. Para ello quisiera invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 18. Quisiera comenzar dando lectura a estos versos para iniciar con el tema preparado para esta sesión. Mateo capítulo 18, versículo 15. Vamos a dar lectura en adelante. Dice de la siguiente manera: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a acercarnos al Señor en oración. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de una vez más exponernos a tu palabra y a través de ella, Señor, aprender sobre este tema sumamente importante para la iglesia local. Ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo me ayudes a ser sencillo en la explicación, y a todos los que vamos a estar oyendo tu palabra, Señor, también puedas ayudarnos a recibirla con una disposición, Señor, de humildad y con el deseo de poder ponerlo por obra en nuestras vidas de manera personal, pero también como iglesia. Danos tú esa gracia, Señor, pues te lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Al igual que las anteriores, la disciplina eclesiástica fielmente aplicada es una marca que distingue a una iglesia local bíblica, a una iglesia local que quiere conformarse a las Escrituras. Hablando de ella, un siervo del Señor en el pasado dijo lo siguiente: así como la doctrina salvadora de Cristo es el alma de la iglesia, la disciplina es como sus tendones, mediante los cuales los miembros del cuerpo de la iglesia se mantienen cada uno en su debido lugar. Repito la última frase. La disciplina es como sus tendones, como los tendones del cuerpo humano, mediante las cuales los miembros del cuerpo de la iglesia se mantienen cada uno en su debido lugar. Hermanos, este tema es crucial cuando hablamos del tema de la iglesia, cuando hablamos del tema que estamos considerando en estas diferentes sesiones. De ahí que lo que vamos a estar desarrollando en este momento va a ser lo siguiente. Este es el tema del cual vamos a estar hablando en esta sesión. La disciplina eclesiástica, una característica que distingue a una iglesia local bíblica. Una característica que distingue a una iglesia local bíblica. ¿Y qué es lo que vamos a ver acerca de la disciplina eclesiástica? Vamos a estar viendo 4 cosas. En primer lugar, vamos a ver su significado. ¿Qué significa disciplina eclesiástica? En segundo lugar, vamos a ver su propósito. En tercer lugar, vamos a ver sus áreas, las áreas que requieren el ejercicio de esta práctica.
Y por último vamos a estar terminando viendo su metodología. Entonces comencemos a ver uno a uno los encabezados propuestos. En primer lugar, el significado de la disciplina eclesiástica. ¿Qué es disciplina eclesiástica? ¿Qué es disciplina eclesiástica? El término disciplina, solo el término disciplina, en nuestro contexto tiene una connotación negativa. Comúnmente en nuestro contexto donde nos desenvolvemos, disciplina se los relaciona con castigo. No sé cómo será aquí, pero allá en Cochabamba, en el mercado popular, los comerciantes venden lo que se conoce como la quimsa charaña, gritando disciplina. No sé si eso es aquí lo mismo, quizás no, pero en Cochabamba es disciplina, disciplina, y agarran tanto la quimsa charaña como otros elementos similares. Ahora, si bien la disciplina incluye ciertos tipos de castigos, disciplina en la Biblia denota una idea mucho más amplia. No se limita simplemente a castigo. La palabra griega que en el Nuevo Testamento se traduce como disciplina es paideo. Disciplina en griego es paideo. Y tiene o denota la idea de la instrucción de niños. Esa palabra disciplina enfatiza, denota, apunta a la idea de la instrucción de niños. Por esa razón, el término que se traduce en nuestras Biblias como disciplina también puede ser traducido como enseñanza, instrucción o adiestramiento. De esa palabra paideo viene la palabra, por ejemplo, pedagogo, viene la palabra que tiene que ver con niños. La palabra griega paidos es niños en el griego, entonces tiene que ver, como dijimos, con instrucción a niños. Y puede ser traducido como enseñanza, instrucción o adiestramiento. En ese sentido, queridos hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que ella habla de disciplina en dos sentidos generales. En la Biblia vamos a ver la disciplina desarrollada en dos sentidos generales. ¿Cuáles son estos dos sentidos generales? Por un lado, nosotros encontramos que se habla de disciplina que viene de parte de Dios, y esto por medio de su providencia. Un pasaje donde vemos aquello, Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 6. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No menosprecies la disciplina del Señor. El Señor estaba disciplinando a los hermanos a quienes en este sentido se escribe en Hebreos. Ellos estaban experimentando la disciplina de manera providencial de parte del Señor. Sin embargo, una segunda forma que nosotros encontramos en la Biblia en cuanto a la disciplina es que también viene de parte de Dios, pero viene por medio de la iglesia. Y es, mis hermanos, de este segundo sentido del cual nosotros estamos hablando en esta sesión. Es decir, de aquella enseñanza, de aquella instrucción, de aquella corrección que se desarrolla en el contexto de la iglesia local. No vamos a hablar de la disciplina providencial de Dios, sino de la que estamos llamados a desarrollar en el contexto de la iglesia local. En ese sentido, queridos hermanos, en ese sentido, entonces, la disciplina que viene por medio de la iglesia, y aquí está nuestra definición, tiene que ver con ¿qué? Con todos aquellos procesos por los cuales una iglesia local, como encargada del cuidado de las almas, educa a sus miembros para el cielo. Nota esa definición: educa a sus miembros para el cielo, brindando instrucción,
pública y privada en el Evangelio, y cultivando un espíritu que aviva y atesora la vida cristiana. Entonces dice nuestra definición que es una serie de procesos. Es una serie de procesos cuyo propósito es educar, preparar a los miembros. ¿Para qué? Para la vida eterna. Entonces, la disciplina que se desarrolla en el contexto de la iglesia es una serie de procesos cuyo propósito es educarnos, prepararnos, capacitarnos para que nosotros estemos preparados o capacitados para el reino eterno. Estos procesos por los cuales la iglesia educa a sus miembros para el cielo pueden ser clasificados en dos tipos. Estamos yendo de lo general a lo particular. Estos procesos que hemos mencionado hace unos instantes, entonces pueden ser clasificados en dos tipos. Un primer tipo lo vamos a denominar como procesos preventivos. Y algunos dicen disciplina preventiva. Disciplina preventiva. Y el segundo tipo es lo que se conoce como los procesos correctivos o disciplina correctiva. Disciplina preventiva y disciplina correctiva. ¿Qué significa cada uno de ellos? La disciplina preventiva tiene que ver con todas aquellas cosas que como iglesia estamos llamados por la palabra a realizar para prevenir que el creyente sea tentado o caiga en algún pecado. La disciplina preventiva se aplica entonces antes que el creyente caiga en algún pecado. Entre estos procesos de la disciplina preventiva, entonces podemos mencionar, por ejemplo, el estudio de la palabra de Dios, esta conferencia que estamos llevando a cabo, estamos aprendiendo y esperamos que lo que estamos aprendiendo nos prevea para que nosotros más adelante no caigamos en alguna equivocación, en alguna falsa doctrina o en algún pecado. La oración, la participación de los cultos, de los diferentes estudios, todo lo que como iglesia estamos llamados a hacer, queridos hermanos, tiene ese propósito: prevenirnos, advertirnos, ayudarnos para que nosotros no seamos tentados y posteriormente no caigamos. Es a eso a lo que se lo llama disciplina preventiva. ¿Qué es la disciplina correctiva? La disciplina correctiva tiene que ver con aquel proceso de restauración que como iglesia estamos llamados a realizar en favor de aquel hermano o de aquella hermana que ha caído y está viviendo en algún pecado. ¿Cuándo se aplica la disciplina correctiva? La disciplina correctiva se aplica después que el creyente, después que un miembro ha caído en algún pecado. Entonces, es a la disciplina correctiva en el contexto de la iglesia, a la cual en el transcurso de la historia se lo ha denominado como disciplina eclesiástica. Si hemos captado todo lo que hemos ido mencionando, hermanos, nosotros como iglesia bíblica, o una iglesia bíblica, constantemente debería de estar ejerciendo disciplina. Por eso se dice que la disciplina eclesiástica es una característica de una iglesia, porque todos los días estamos ejercitando disciplina, ya sea preventiva o correctiva. Y tú estás llamado, tú estás involucrado a esa labor. No los pastores, no los hermanos mayores, tú y yo estamos llamados, estamos involucrados en esa labor. Por ejemplo, un hermano no viene un día del Señor y el pastor no se ha dado cuenta. No siempre los pastores estamos viendo a todos. Hay veces que se nos pasa. Pero tú te has percatado. ¿Cuál es tu responsabilidad? Búscale al hermano.
¿qué está sucediendo? Quizás le ha pasado algo en el camino. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo estás? O quizás está luchando con alguna situación. O incluso tal vez está involucrado en algún pecado. Muchos dicen, no, el pastor debe hacerlo. El pastor no se preocupa. Hermanos, en la sesión pasada hemos aprendido que todos tenemos la función de cuidarnos los unos a los otros. No solamente el pastor o los pastores, sino todos estamos inmersos en dicha tarea. Y una de esas tareas, como estamos viendo en esta sesión, es justamente la disciplina, que no tiene que ver con castigos, recuérdalo. Eso es lo que hemos ido aprendiendo año tras año. Disciplina a la ley del hielo. Siéntese al último, no va a dar diezmos, no va a hacer esto, no va a hacer esto. Eso no es disciplina. Disciplina es enseñanza, corrección. Y vamos a ir viendo más elementos mientras vayamos desarrollando esta enseñanza. Ahora, entendiendo que la disciplina correctiva tiene que ver entonces con aquellos procesos que debemos realizar cuando un hermano está y ha caído en algún pecado. Este proceso nosotros lo encontramos desarrollado en Mateo 18, versículo 15 al 17, que es lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿qué es, mis hermanos, disciplina eclesiástica? Resumiendo todo lo que hemos ido mencionando y ya sintetizando. Dijimos que es aquel proceso de restauración que se aplica a aquel creyente, miembro de la iglesia, que ha caído y está viviendo en algún pecado. Y cuando digo está viviendo es que no se quiere arrepentir. Quiere persistir en esa rebeldía, quiere persistir en ese pecado. En segundo lugar, pasemos a ver el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina. A la luz de las Escrituras, podemos nosotros mencionar en esta tarde por lo menos 4 propósitos de la disciplina eclesiástica. El primer propósito, ¿para qué Dios ha instalado la disciplina en el contexto de la iglesia local? El primer propósito es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Voy a invitarte a que puedas leer Gálatas capítulo 6, versículo 1. Puedes hacerlo en tu Biblia o también puedes seguirnos ahí en la diapositiva. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, si tú has visto a alguien cometiendo algún pecado, vosotros, no los pastores, ustedes, el que ha visto, dice la palabra, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 14 y 15, dice lo siguiente: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo. Debes tenerlo como hermano, no es tu enemigo. Pero dice a continuación, sino amonestadle como a un hermano. 2 pasajes que nos muestran acerca de este elemento que tiene que ver con la disciplina. En estos 2 pasajes, como también en otros, nosotros podemos observar el ejercicio de la disciplina eclesiástica como un mandato de parte de Dios. Queridos hermanos, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que como iglesia, que como miembros de una iglesia local, pongamos en práctica la disciplina eclesiástica. Dios te llama como creyente, como miembro de la iglesia, a que tú puedas poner en práctica la disciplina. De ahí que, hablando al respecto, alguien dijo lo siguiente, ¿verdad? Siempre resulta glorificador para Dios cuando obedecemos su palabra, en lugar de dedicarnos
a nuestros propios intereses. Si hay un mandato, el creyente en la gracia de Dios y motivado por el amor de Cristo está llamado a obedecer. Y cuando el creyente obedece, eso glorifica al Señor. Pero cuando el creyente no quiere obedecer, eso no glorifica al Señor. Toda iglesia, todo creyente que tiene la intención entonces de glorificar a Dios, va a procurar llevar a cabo este llamado que tiene que ver con respecto a la disciplina eclesiástica. El llamado es: restaura a tu hermano, amonesta a tu hermano cuando tú lo ves a él cometiendo alguna falta. Entonces, el primer propósito para el ejercicio de la disciplina es la gloria de Dios. Sin embargo, encontramos algunos otros más. En segundo lugar, o el segundo propósito, tiene que ver con la restauración del hermano en la fe. La restauración del hermano en la fe que ha caído en algún pecado. El propósito de la disciplina eclesiástica, entonces, según las Escrituras, no tiene intenciones negativas en aquel hermano que ha caído en algún pecado. No tiene la intención, y no debería de tener la intención, de herir, de hundir al ofensor. No tiene la intención de venganza, entre muchos otros malos propósitos que muchas veces se ha considerado para poner en disciplina a un hermano. No, queridos hermanos, la disciplina tiene un buen propósito: restauración. No hundimiento, sino restauración. Salmo 141, el versículo 5, dice el Señor: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Cuando uno tiene el propósito de restaurar a través de este proceso, dice el salmista, eso no hiere, eso no hiere, eso ayuda, eso cura. Es más, dice el salmista, eso es para mí un excelente bálsamo, es algo bueno para mí. Y debe tener aquel propósito, mis queridos hermanos. La disciplina eclesiástica bíblicamente aplicada, entonces tiene la intención de restaurar al ofensor. Ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, también hablando en el contexto de la disciplina eclesiástica, oigan lo que dice: el tal, y el tal es decir, el que ha pecado. En el contexto está hablando de aquel creyente que ha pecado. Dice a continuación: sea entregado a Satanás. Sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero miren lo que dice a continuación: a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Cuál había sido el propósito según Corintios? La salvación de esta persona. Sí, entréguenlo, y eso tiene su significado que vamos a explicarlo más adelante. Sin embargo, hagan eso para la salvación de su alma, porque ese es uno de los fines principales: la preocupación, la edificación, la salvación de esta persona, de este creyente que está viviendo en un pecado no arrepentido. De ahí, mis hermanos, que el ejercicio de la disciplina eclesiástica es una de las más grandes manifestaciones del amor cristiano. ¿Como pastor? ¿Disciplina, manifestación de amor? Sí. Eso dice la Escritura. ¿Cómo tú puedes mostrar grandemente tu amor hacia tu hermano? A través del ejercicio de la disciplina. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. El versículo 6. Hablando de la disciplina del Señor, lo cual también puede ser aplicado a la disciplina eclesiástica. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Cómo puede disciplinar al que ama? La Biblia lo enseña. Porque la disciplina
es la mayor manifestación del amor. Y azota, dice a todo aquel que recibe por hijo. La iglesia entonces que ama a sus miembros va a poner por ejercicio la disciplina eclesiástica. El creyente que ama a su hermano va a ejercitar la disciplina eclesiástica. No ejercitar la disciplina eclesiástica es una falta de amor. Cuando tú ves a tu hermano que está viviendo en algún pecado y tú te haces a la vista gorda, tú no lo estás amando, tú le estás aborreciendo. O cuando te dice, te voy a contar, pero no le vas a decir al pastor, y no le dices, tú le estás odiando cuando haces eso. Y más aún si eso es un pecado. ¿Por qué? Porque el ejercicio de esta responsabilidad es una muestra de amor. En Proverbios nosotros encontramos que como padres debemos disciplinar a nuestros hijos. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque les amamos. Padre que no disciplina a su hijo no ama a su hijo. Eso dice Proverbios. Y lo mismo se aplica en el contexto de la iglesia local. ¿Amas a tus hermanos? Aplica tanto la disciplina preventiva como la disciplina correctiva. Preocúpate. ¿Ves que no están dando bien? Corrígele, ayúdale, rescátale. Haz esa labor. Porque eso es a lo que el Señor nos está llamando con esta responsabilidad. Tercer propósito. La disciplina eclesiástica tiene como tercer propósito la promoción de la santidad de la iglesia. Es decir, promueve. No solamente ayuda, no solamente edifica, no solamente glorifica al Señor, sino promueve la santidad de la iglesia, la madurez espiritual de una iglesia local. En 1 Timoteo 5:20 nosotros leemos lo que dice ahí. A los que persisten en pecar, es decir, están pecando y no quieren arrepentirse, repréndelos delante de todos. ¿Con qué propósito? Dice, para que los demás también teman. Es decir, que la reprensión pública, como lo vamos a ver más adelante, siendo uno de los últimos pasos de la disciplina eclesiástica, tiene como propósito que no solamente es restaurar al ofensor, sino al mismo tiempo ser de advertencia a los otros miembros de la iglesia local para que eviten el pecado persistente en sus vidas, para que promuevan en sus vidas el temor de Dios, para que ellos vayan odiando cada vez más al pecado y procuren amar cada vez más a Cristo, para que vayan sacando cada vez más aquello que es desagradable delante del Señor. Como dice una de las confesiones históricas de la iglesia cristiana, por la práctica fiel de la disciplina, el vicio se reprime y la virtud se alimenta. Si una iglesia fielmente entra en el ejercicio de la disciplina eclesiástica, poco a poco va a ir reprimiendo el vicio, el pecado, que muchas veces quiere sobresalir, quiere resaltar dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo, la virtud va a ser alimentada. Vamos a ir creciendo como creyentes, como iglesia, cada vez más a la semejanza de Cristo. Un cuarto propósito, el evitar que Dios esté contra la iglesia. ¿Para qué debemos ejercitar la disciplina eclesiástica? Para evitar que Dios esté contra la iglesia. Miren lo que leemos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 16, ahí está. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 16? Esta es una carta a una de las iglesias de Apocalipsis. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que detienen la doctrina de los nicolaitas, que la que yo aborrezco. Por tanto, dice el Señor a esta iglesia, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ese es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué había pasado con la iglesia de Pérgamo? Ellos fueron negligentes en su responsabilidad hacia la disciplina eclesiástica. Ellos no estaban corrigiendo, ellos estaban permitiendo falsos maestros, ellos estaban permitiendo una serie de pecados. No estaban ellos haciendo o poniendo las manos en el arado para corregir aquello. Ellos estaban haciéndose a la vista gorda. Y todo eso que había traído como resultado, la intromisión de falsa doctrina y pecado sobre pecado. ¿Y qué dice el Señor? Arrepiéntanse. Ustedes no están llevando a cabo esta responsabilidad que yo les he dado. Y miren, la iglesia está de mal en peor. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, es el llamado del Señor. Cuando no ponemos en práctica la disciplina eclesiástica bíblicamente aplicada, ello inevitablemente resulta en el ingreso de falsas doctrinas y una serie de pecados. Y todo ello, al final de cuentas, pone a Dios en contra de la iglesia local. Propósito de la disciplina. En tercer lugar, veamos las áreas que requieren disciplina eclesiástica. ¿Qué áreas requieren disciplina? ¿Qué áreas requieren disciplina? Una revisión del testimonio bíblico deja ver que hay por lo menos 3 áreas generales que requieren el ejercicio de la disciplina eclesiástica. La primera, la fidelidad doctrinal. La fidelidad doctrinal. Segunda Juan, versículo 9 al 11. Segunda Juan, versículo 9 al 11. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra de Dios? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. La falsa doctrina es una de las principales cosas que la Escritura condena. Según Juan, la falsa doctrina es sinónimo de malas obras. Por lo que, cuando una iglesia local identifica aquello, rápidamente está llamado a tratarlo. Está llamado a tratarlo con urgencia. Cuando un creyente comienza a apartarse de la verdadera doctrina, de la doctrina bíblica, mis queridos hermanos, inmediatamente necesita ser tratado por medio de este proceso. En el Nuevo Testamento encontramos 2 epístolas muy específicas dirigidas a falsos maestros, a falsa doctrina. Segunda Pedro, Judas. Ellos dedican grandes porciones con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque Dios, porque el Señor quiere que como iglesia, quiere que como creyentes sepamos identificar la falsa doctrina. Y no solamente identificar, sino posteriormente tratarlos como es debido. Segunda área que requiere este proceso, la pureza de vida. La pureza de vida. 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Los versos 11 al 13 dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno
que llamándose hermano, miren, se llama hermano, dice, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hablando de la disciplina eclesiástica, aquí Pablo menciona pecados que tienen que ver con la infracción de la ley moral de Dios. Es decir, que todo acto que va en contra de la ley moral de Dios es un pecado que debe ser tratado, es un pecado que va en contra de la pureza de vida y debe ser ingresado en este proceso de la disciplina eclesiástica. Y noten, es muy interesante la lista que vemos aquí. Dice fornicario y al lado dice avaro. La avaricia también debe ser tratado. A continuación dice idolatría, borrachera, ladrón. Son pecados que van en contra de la voluntad de Dios y que no ayudan en la pureza de vida a la cual estoy llamado. Ahora, si bien el texto menciona solamente algunos pecados, en el contexto de toda la Biblia podemos encontrar muchos otros más que necesariamente deben ser tratados a través de este proceso. Pasajes donde encontramos algunas listas, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Ahí encontramos pecados como obras de la carne. También pecados que cuando tú ves en tu hermano, inmediatamente debes acercarte e iniciar un proceso de corrección. Una tercera área donde debe ser aplicado la disciplina eclesiástica, la unidad fraternal. La unidad fraternal. La unidad fraternal es uno de los principales propósitos de la salvación. La unidad fraternal es una marca que distingue a la iglesia de otras instituciones. La unidad fraternal es un testimonio de la unidad que existe entre las tres personas de la Trinidad. Es interesante que en Juan capítulo 17, no está ahí, en Juan capítulo 17, el versículo 20 y 21, nosotros leemos ahí que Jesucristo ora a Dios en su famosa oración sacerdotal por la unidad de la iglesia. Que ellos sean uno, dice el Señor, así como tú y yo somos uno. Es la voluntad del Señor que su pueblo se mantenga unido. Ahora, la unidad fraternal no es contraria a la verdadera doctrina. La verdadera unidad, queridos hermanos, debe tener necesariamente como fundamento la verdad doctrinal. Es decir, que la unidad tiene como base, se sostiene en la verdadera doctrina. Sin embargo, siendo que la unidad es indispensable para el pueblo de Dios, la Biblia es clara en juzgar los diferentes actos que promueven división en el contexto de una iglesia. Leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 16, que lo tenemos ahí. Dice de la siguiente manera la palabra: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En Tito capítulo 3, versículo 10 y 11, leemos algo similar. Tito capítulo 3, versículo 10 y 11, dice el Señor ahí: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado
por su propio juicio. Noten que los pasajes que acabamos de leer claramente indican que el acto de promover división dentro de una iglesia local requiere ser tratado por medio de la disciplina eclesiástica. He ahí tres áreas generales, los cuales los creyentes, los cuales una iglesia está llamado a ejercitar esta serie de procesos. Vamos a terminar hablando acerca de la metodología de la disciplina eclesiástica. Recordemos que estamos llamando disciplina eclesiástica a la disciplina correctiva, a la disciplina correctiva. ¿Cómo es que se debe poner por ejercicio la disciplina eclesiástica? ¿Cómo es el proceso de la disciplina eclesiástica? Para ello quisiera que vayamos a dos pasajes bíblicos y vamos a responder dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo debe ser ejercido la disciplina eclesiástica? Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos muestra un principio sumamente importante. Gálatas 6, 1 dice de la siguiente manera la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y noten lo que quiero enfatizar, está ahí a continuación, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cuál debe ser el espíritu? Dice, de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Según este verso, mis queridos hermanos, todo el proceso de la disciplina eclesiástica debe estar bañado, no de autojusticia. Es decir, que tú no te debes poner por encima de aquel hermano a quien tú estás restaurando. No debe estar bañado de ira. No, este hermano siempre y siempre y siempre. Y en ira nosotros llevamos a cabo ese proceso. No debe estar bañado de venganza. Ahora sí me las va a pagar. Hermano, ese espíritu no es lo que la Biblia nos enseña a tener. Dice la Escritura, de mansedumbre. Debemos llevar a cabo todo este proceso con temor delante de Dios, con mansedumbre, no poniéndonos por encima del infractor, no creyéndonos nosotros mejores que él, sino poniéndonos por debajo, con humildad, entendiendo, ¿sabes qué? Que si bien tú no estás en dicho pecado, no es porque eres mejor que él, sino que es por la gracia de Dios. Debes recordar en todo momento que si tú te sostienes, es por la gracia solamente de Dios. Eso debe ponernos en nuestro lugar para que nosotros no nos pongamos por encima de este hermano a quien estamos corrigiendo. Recuerda, espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo. Ponte por debajo, no por encima de este hermano. ¿Y cómo es el proceso de la disciplina eclesiástica? ¿Cómo debe ser ejercido? Con espíritu de mansedumbre. ¿Y cómo es el proceso? Mateo 18, versículo 15 al 17. Dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si no te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. No dice dilo al mundo, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. Es en estos versos que el Señor Jesucristo entonces nos presenta el proceso bíblico de llevar a cabo esta responsabilidad. Y lo interesante es que en este proceso encontramos por lo menos 4 pasos. En este proceso, si se han podido percatar, encontramos por lo menos 4 pasos. Y veamos cada uno de ellos, lo tenemos aquí por separado. El primer paso, la reprensión privada. Estando tú y él, dice, solos. De eso se nos habla en el versículo 15. Es decir, querido hermano, cuando tú ves a tu hermano o a tu hermana cometer algún pecado, o sabes de algún pecado en el cual él está y no se está arrepintiendo, ese hermano ha pecado en contra tuya. ¿Qué significa que ha pecado en contra tuya? Cuando tú sabes, cuando tú tienes conocimiento de dicho pecado. Siendo así, tu deber delante de Dios y por amor a Dios y a tu hermano y a la iglesia es confrontar a tu hermano, es amonestar a tu hermano, es corregir a tu hermano, es mostrarle el pecado en el cual él está inmerso. Y dice el texto bíblico, es tú y él solos. Y recuerda, ¿con qué espíritu debes hacerlo? Con mansedumbre. ¿Y qué debes buscar? No avergonzarle. No debes buscar ponerte tú como superior sobre él, sino que debes buscar su restauración. Debes buscar su arrepentimiento en su vida. Si este hermano que está siendo confrontado entonces se ha arrepentido, ¿qué dice el versículo 15? Ahí concluye. Has ganado a tu hermano. Ya no tienes que ir a contar a uno, a otro. Eso terminó ahí. Eso termina ahí. Sin embargo, a continuación dice el texto bíblico, si él no se arrepiente, es decir, si no oye, eso significa si no se arrepiente y él continúa viviendo en dicho pecado, el pasaje nos manda a ir al segundo paso, que ya no es una reprensión privada entre unos, sino esto empieza a ser poco a poco algo público. Dice, toma 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Ese es el segundo paso, una reprensión con 1 o 2 testigos. Noten que el hermano que inició este proceso de forma privada, al no ver arrepentimiento, ahora debe buscar a 1 o 2 hermanos maduros en la fe. Tampoco es a cualquier hermano. Debemos de buscar hermanos maduros en la fe y con preferencia los pastores de la iglesia local para poder continuar con este proceso. En ese sentido ahora ya no solamente es 1, sino ya son 2 o 3 que están confrontando a este hermano que no se quiere arrepentir. ¿Y con qué espíritu deben hacerlo? Sigue con mansedumbre. Eso no cambia. No deben ponerse por encima, deben ponerse, sigue, por debajo. Los 3 considerando que si bien no están en ese pecado, no son personas que no quieren arrepentirse, no es por ellos, no es por mérito de ellos, sino es gracias a lo que Dios va haciendo en sus vidas. Ahora, si el hermano que está siendo confrontado reconoce su pecado y se arrepiente, ¿qué sucede? Dice el versículo 16, termina ahí, ya le has ganado. Eso ya concluye ahí, ya no hay la necesidad de avanzar a un tercer paso. Eso concluye y termina ahí. Sin embargo, si el hermano no se arrepiente y continúa, e ignora y se burla de los 2 o 3 que están ahí, la Biblia nos enseña que esto pasa a un tercer proceso, a un tercer paso. Y esta sí es la reprensión pública eclesial. La reprensión pública, y con pública no es el mundo, no es publicarlo ahí por las redes sociales, dice dilo a la iglesia, dilo a la iglesia.
Eso es importante que nosotros podamos entender, dice el texto bíblico. Si no los oyeres a ellos, ¿quiénes son ellos? Este hermano que ha empezado, junto con uno o dos acompañantes, dilo a la iglesia. Esto debe ser llevado ahora de estos 2 o 3 hermanos para la iglesia. Estos hermanos tenían conocimiento de este pecado no arrepentido, ahora van a dar a conocer a la iglesia local. ¿Y qué tarea va a cumplir la iglesia local ahora? Ellos se van a involucrar en la restauración de este hermano. Ya no le va a confrontar 1, 2, 3, y a muchos ya le van a ir confrontando. ¿Pero quiénes? La iglesia. Es la iglesia la que cumple esta labor. Es la iglesia la que estalla. Por eso es disciplina eclesiástica. Por eso es disciplina, porque esta labor Dios ha dado a su iglesia. Es su iglesia la responsable en este tercer paso de poder ingresar en este proceso. Y nuevamente, ¿con qué espíritu lo vamos a llevar a cabo? Sigue con mansedumbre. Eso no se va a perder, el espíritu va a seguir siendo el mismo. ¿Y qué es lo que vamos a buscar de esta persona? Su restauración. Vamos a seguir insistiendo en restaurar, en rescatar a este hermano. Si oye a la iglesia, ahí concluye el proceso. Este hermano es restaurado. Pero si no oye a la iglesia, la Biblia nos muestra ahí en el versículo 17 que este asunto pasa a un cuarto nivel. Y ese cuarto nivel se lo conoce como la excomunión. Dice el pasaje bíblico, versículo 17, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y gentil y publicano, en el tiempo bíblico, eran personas que no eran dignos de poder entrar a la sinagoga. Eran considerados los pecadores, aquellos quienes no eran considerados como hijos de Dios. Pero nota este detalle, no dice, y si no oyere a la iglesia, es un gentil y publicano. No, dice, tenle. Es decir, considéralo como gentil. Trátalo como gentil y publicano. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque por sus frutos, él está mostrando que no es creyente. En este último proceso, al final de cuentas, mis amados hermanos, lo que se hace básicamente es una declaración pública de este hermano que no quiere arrepentirse por sus frutos. Lo que él está mostrando es que no es creyente. No estamos haciendo otra cosa que dar una declaración de sus frutos, simplemente. Ese es el último paso, esa es la excomunión. Se lo declara una persona no creyente. No una persona no grata en la iglesia. No. Una persona no creyente. En la práctica, el hermano Ariel, por sus frutos está mostrando que no es creyente. Ahora él ya no es hermano. Por sus frutos, él es don Ariel. Él es don Ariel. Un incrédulo más que va a ir viniendo quizás cada fin de semana. Ahora la pregunta es, ¿cómo tratamos a uno que es un incrédulo? ¿Le cerramos la puerta? Impío, incrédulo, hijo del infierno, tú no ingresas a la iglesia. ¿Cómo tratamos a un incrédulo? ¿Le aplicamos la ley del hielo? Mire el incrédulo, no le hablen al ultimito que se siente. ¿Cómo tratas a un incrédulo? ¿Cómo tratas a un incrédulo? Con misericordia. Ven que está en la puerta incrédulo, pasa aquí adelante. Vas a escuchar el evangelio. Vamos a ir a visitarle. Vamos a sentarnos con él. Vamos a llorar con él. ¿Notan cuán diferente es la disciplina eclesiástica a la luz de la palabra? Tú no tratas a un impío, no quiero contaminarme de ti. Tú no dices eso. Tú buscas y le quieres hablar. Le quieres hacer conocer ese evangelio que te ha dado vida a ti. Y quizás muchas veces vas a derramar lágrimas al hablar a un incrédulo del evangelio. Ese es el trato que debemos hacer a esta persona que por sus frutos ha mostrado que no es creyente. Ya no es hermano Ariel, es don Ariel. Pero ¿sabes, don Ariel?
te voy a amar mucho más, porque me da tristeza tu condición. Y te voy a tratar quizás mucho más que a un hermano. ¿Por qué? Porque me preocupa tu alma. Porque me preocupa tu alma. He ahí, mis hermanos, la forma de poder llevar a cabo esta noble tarea, esta responsabilidad que Dios ha dado a su iglesia. He ahí la disciplina eclesiástica a la luz de las Escrituras. Quiera Dios, mis amados hermanos, que a través de cada uno de sus miembros, esta iglesia local sea una iglesia que continuamente practica la disciplina. Recuerda, tanto preventiva como correctiva. Y todo esto como una muestra del compromiso, la preocupación y el cuidado sincero que debemos tener los unos a los otros. Y todo esto hecho sea llevado para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Recuerda, así como la salvación es importantísimo, la disciplina también lo es. Es como los tendones, porque ubica a los creyentes, miembros de la iglesia, en sus respectivos lugares. Preocúpate, mi amado hermano, por tu hermano. Preocúpate. ¿Ves algo? No ignores. No pases la vista gorda. Busca que él crezca cada vez más a la semejanza de Jesucristo, porque es a lo que Dios en Cristo nos ha llamado. Es lo que Dios quiere para su iglesia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta oportunidad, donde a la luz de tu palabra nos muestra, Señor, esta gran responsabilidad, Señor, de la disciplina eclesiástica, la cual es una manifestación del amor que tú has derramado en nuestras vidas y que nos llamas a tener los unos a los otros en medio de la iglesia. Padre, puedas tú ir ayudándonos a sacar esos malos conceptos que hemos ido teniendo. Y podamos ver, Señor, como un medio de gracia esta maravillosa virtud. Y que en el ejercicio de ellos, Señor, tú puedas ser glorificado y tu pueblo pueda ser edificado. Gracias una vez más, Padre, te damos por la enseñanza de hoy, pues ayúdanos a ser fieles a tu palabra y que lo hagamos con temor de ti y motivados por el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias una vez más. En Cristo Jesús. Amén.